hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Espero que estén muy bien. Antes de comenzar nuestro pequeño momento con nuestro Dios, permítame cerrar unas cosas que tengo que estar cerrando aquí. Primero les pido perdón porque ayer no pude, eh, ¿cómo se llama? Dar el pequeño momento, transmitir el pequeño momento. La verdad es que como estuve enfermo la semana pasada, he estado bien desvelado toda la semana pasada y la verdad estaba muy cansado, hermanos. Entonces, pues honestamente me eché una siesta y cuando desperté ya era muy tarde. Así es que perdón por eso, pero hoy sí lo vamos a tener. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en, ¿cómo se llama? Efesios. Ahora estoy volviendo para allá porque está acá cambié como les dije ayer, antier, no sé qué les dije. Déjenme mover tantito la cámara para que esté mejor. Y sí, más al centro. No, más al centro, perdón. Ahí así. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15 al 23. Pero antes, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder tener este pequeño momento contigo. Queremos rogarte, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón a través de tu palabra, Señor, y a través del Espíritu Santo, quien es Dios. Que lo retengas, que no nos distraiga, Señor, que estemos absolutamente atentos, Señor, a tu voz y que podamos captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Te agradecemos infinitamente, Señor, que nos das el privilegio de poder tener este pequeño momento contigo. Bendícenos, Señor, pues te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos allá a nuestras Biblias, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Entonces, podemos, permítame, leer, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Me brinqué, creo mucho, ¿no? Al cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, el poder y el señorío sobre todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bien, entonces, hermanos, Dios está esperando que nosotros de verdad, seamos, si me permiten la expresión, hermanos, nos recomendemos a nosotros mismos en el sentido de nuestra fe. Por eso dice ahí, pero antes de ir al texto, quería comenzar con esto, hermanos. Yo creo que no sé cada cuándo, hermano, bueno, ¿qué tal andas de tu vista? O sea, de tu vista, sí. Si yo me quito los lentes, puedo ver así bien. Pero para leer sí me cuesta trabajo, aunque aquí en donde está la pantalla sí está cerca, pero puedo ver mejor con lentes, ¿verdad? Ahora, solamente yo necesito lentes única y exclusivamente para leer. Para ver de lejos o para ver, no tengo ni miopía ni
astigmatismo se llama. Bueno, eso. Solamente tengo vista cansada y necesito solamente lentes para leer. Pero, por ejemplo, estos lentes, si veo la puerta que está acá atrás, ya la veo así como... Entonces sí, yo no puedo estar usando estos lentes para ver de lejos, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso, hermanos? Porque yo creo que no sé cada cuándo cambias tú de lentes, pero yo creo que debe ser seguido. Algunos oftalmólogos dicen que por lo menos cada año tienes que hacer tu test, tu examen de la vista, o cada año y medio o menos, para que tú sigas viendo qué necesidad tienes en cuanto a los lentes, ¿verdad? Y hablo de esto, hermanos, porque aquí uno de los textos que vimos habla de eso. Pero antes de llegar a ese texto, vamos a lo que dice al principio. Y yo te estaba diciendo que hace un momento que tenemos que no recomendarnos a nosotros mismos, sino que el testimonio que tú y yo damos nos recomienda delante de las demás personas. Y vean lo que dice el versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué tanto, si me permite la expresión, hermano y hermana, qué tan famoso eres para los demás? Y digo esto porque yo sé que a veces a tu iglesia van pastores, a veces al siguiente año vuelven a ir, o algún predicador, o algún misionero, no sé, o a veces el pastor que fundó la iglesia llega a tu iglesia, o a lo mejor tuviste 2, 3 pastores en la iglesia y por X o Y razones salieron, no, aparte del fundador, digo, otro pastor, y a lo mejor, y a lo que voy a hacer eso, ¿qué referencias esos pastores que te pastorearon, valga la redundancia, esos pastores, qué referencias dan de ti? Porque Pablo está diciendo aquí muy buenas cosas, vean lo que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que estaba diciendo, es que he escuchado cosas buenas de tu fe. ¿Me explico? Dice: y de vuestro amor para con los santos. O sea, la forma en que tú te comportas hacia los hijos de Dios. Y vean lo que dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros. Y vean lo que dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, es como yo te decía hace unos días, no sé cuándo lo estaba mencionando, pero fíjate, yo cuando llegué, lo puedo decir así, porque así es. Yo cuando llegué, por ejemplo, después de que tuve que regresar de los Estados Unidos, porque Dios así lo determinó, y llegué a Pachuca. Bueno, para eso, cuando yo estaba en los Estados Unidos, mi mamá, mi hermano Beto, mi cuñada Araceli y Denise, mi sobrina, se fueron a esta iglesia, a la iglesia que ahora es mi iglesia, que me envió a este lugar, el Templo Bautista de Pachuca. Y yo recuerdo que cuando comencé a conocer al pastor fundador, y yo estaba en los Estados Unidos y venía seguido a México, cada 6 meses o a veces menos tiempo, iba y venía, pero cada que venía pues iba a la iglesia. Y yo recuerdo bien, hermanos, que había hermanos que estaban sirviendo a Dios de veras, que lo estaban haciendo. Se veía que tenían ese amor hacia Dios, se veía que tenían ese anhelo de hacer las cosas para Dios. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo te estoy hablando de por lo menos 10 años que estuve yendo y viniendo a los Estados Unidos. Sí, fueron 10 años. En ese tiempo, unos antes, unos después, unos muchos después, pero unos antes, o sea, los primeros que dejé de ver en la iglesia, luego yo le preguntaba al pastor, o le preguntaba a mi hermano, que era el asistente del pastor desde aquel entonces, o pastor asistente: no, pues es que el hermano ya, o la hermana ya chafió, ¿no? O sea, en lugar de dar buen testimonio de los hermanos y las hermanas, como aquí Pablo lo estaba diciendo, era todo lo contrario. En lugar de dar buenas referencias de ellos, era todo lo contrario. Y sería muy triste, hermano y hermana, que de ti pasara exactamente lo mismo. Yo no sé, y no te estoy diciendo que lo tengas que hacer para el pastor o para los hermanos de la iglesia, no.
Pero sí, lo que te estoy diciendo es de que tienes que mantener ese buen testimonio siempre. O sea, ese amor a Dios, esa fidelidad a Dios, esa obediencia a Dios, no que de repente estás acá arriba y de repente aquí abajo, hasta acá abajo, ¿no? Y aquí arriba y otra vez acá abajo. A veces estás caliente, a veces estás frío. A veces sí quieres y a veces no quieres. Como que ya Dios está harto de nuestra inestabilidad o inmadurez, como quieras llamarlo. O sea, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Efesios: doy gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y gracias, ¿por qué? Por dos cosas esenciales: la fe en el Señor Jesucristo, o sea, esa fe hacia Dios, ese creer a Dios en todos los aspectos, no solamente en cuanto a salvación, y ese amor hacia los hermanos. Aquí no dice solamente a los que te aman, a los que no te caen bien, con los que no te llevas, y especialmente con tus líderes, porque por algo estás ahí. Como también te dije algunos días la semana pasada, en un pequeño momento, en la iglesia donde tú estás no es por casualidad. Dios te puso ahí con un propósito. ¿Y sabes qué? Tú conoces a muchos hermanos ahí de tu congregación que se han ido de la iglesia sin cumplir el propósito de Dios. Y lo sabes bien. Se han ido por cuestiones personales. Y ninguna cuestión personal, escúchame bien, hermano y hermana, ninguna cuestión personal es válida, delante de Dios hasta que tú cumplas tu propósito. Es más, yo creo que fue el año pasado, te dije, solamente hay tres maneras, vamos a poner 4, porque a veces pasa así. Solamente hay 4 formas por las cuales tú debes de salir de la iglesia donde Dios te ha puesto. Número 1, anótala bien para que no se te olvide. Número 1, porque el pastor esté predicando falsa doctrina. Pregúntate, hermano y hermana, ¿tu pastor está predicando falsa doctrina? Número 2, porque tú, hermano o tú, hermana, hayas caído en pecado y no te quieras arrepentir. Es más, ahí, si lo hacemos bíblicamente, la iglesia te tiene que desechar, porque eso es lo que enseña la Biblia. Número 3, por cuestiones de cambio de residencia, y eso es cuestiones de tu trabajo, cuestiones de cambio de residencia. Pero si estás viviendo en la misma ciudad, no importa que te quede a 1 hora la iglesia, no tienes por qué cambiar de tu iglesia, salirte de tu iglesia. Y número 4, porque Dios te muestra claramente, clarito, que ya cumpliste el propósito por el cual Dios te puso ahí. ¿Me explico? Entonces, si tú no cumples ninguno de esos 4, hermano y hermana, y te has ido de la iglesia donde Dios te había puesto, la que está mal y el que está mal, eres tú. Dice versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y es cierto, Dios está esperando que nosotros crezcamos en todos los aspectos, hermano. Y es muy triste ver cómo las personas, por inmadurez, por sentiditos y por lo que tú quieras, dejan de asistir a una iglesia, dejan de servir a Dios. O ese es otro punto, a lo mejor se quedan en la iglesia y está bien, pero ya no, y es que, o sea, como el ejemplo que te puse hace unos días también, que caes en pecado y ya no te restauras. El domingo en la tarde estábamos hablando de eso, de restauración, y ya no te restauras. Ahora, si el pastor que tienes no lo hace, pues bueno, ahí ya sería que Dios obre sobre él, ¿verdad? Pero si lo ha hecho y el que no quiere eres tú,
o la que no quiere eres tú, porque te sigues sintiendo, no sé, menos, te menosprecias, te sigues sintiendo indigno o indigna, o porque simple y sencillamente ya no te nace servir a Dios como lo estabas haciendo antes, o si no te dejan, bueno, es cuestión del pastor y de la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde estás? O también, como te dije el ejemplo el domingo, o a lo mejor ya llegas y no puedes estar en el mismo puesto que estabas porque ya está ocupado, pero tú puedes servir en otros ministerios. Pero la gran mayoría de los hermanos que caen en pecado y son restaurados, la gran mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría se quedan sentados, no crecen. O sea, como que Dios no les da ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, el conocimiento de Él, como que Dios, y es a lo que voy, por eso estaba preguntando, de cómo ves, como que Dios no alumbra los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, como que pierden la brújula, hermanos, como te dije el domingo, creo, como que se quedan en el limbo, si me permite la expresión. Entonces, hermanos, ¿de quién depende? De nosotros. O sea, Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por tu fe, doy gracias a Dios por el amor que tienes a los santos. Y le estoy pidiendo que te dé espíritu de sabiduría, te dé revelación y te alumbre los ojos. 5 cosas: fe, amor, espíritu de sabiduría, te dé revelación en el sentido de que sepas lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Y número 5, que te alumbre los ojos para que tengas entendimiento. Y lo triste de esto, hermanos, es de que conforme pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, hay muchos hermanos que se quedan enanos. O sea, lo único que tienen es la salvación. Y no hay nada de eso. No hay una verdadera fe. Sí tienen la fe de salvación, pero no le creen a Dios, o sea, siguen tomando decisiones en la carne, para que me entiendas. Como te estaba diciendo otro día también. Siguen teniendo ese espíritu del yo, si me permites también. Siguen sin entender lo que Dios les dice a través de su palabra, porque no carburan, no tienen esa revelación. Y siguen sin tener, y siguen cegados, porque su carácter, no, porque su carácter está sobre todo lo demás. O sea, no dejan que el Espíritu Santo cambie su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Y qué triste porque, vean lo que dice el versículo 19, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea, Dios nos da su poder, sí. ¿Nos da su fuerza? Sí. ¿Podemos lograr cosas? Sí. Pero depende más de nosotros que lo que Dios nos está dando, porque Dios nos lo da todo. Todo lo que tú y yo necesitamos para cambiar, todo lo que tú y yo necesitamos para tener una buena o una fe genuina, y no estoy hablando de salvación, fe genuina en cuanto a creerle a Dios en toda la extensión de la palabra, un amor que dejemos fluir en el amor de Dios, ese espíritu, ese entendimiento, y lo que estábamos viendo arriba, esa sabiduría, esa revelación y ese entendimiento genuino en las cosas de nuestro Dios. Y no depende más que de ti y de mí. Así es que, hermano y hermana, yo creo que ya es tiempo de que mostremos eso, ¿no? ¿Cómo están tus ojos espirituales? ¿Ves la grandeza de nuestro Dios? ¿Ves lo maravilloso que es nuestro Dios? ¿O sigues teniendo
ojos terrenales. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor, a través de la Biblia. Gracias por este pequeño momento contigo. Bendícenos, Señor, a través de lo que resta de este día. Nos quedamos en tus manos y que el Espíritu Santo, quien es Dios, redarguye nuestro entendimiento, Señor, para que en verdad meditemos en lo que acabamos de escuchar, Señor, y seamos mejores hijos tuyos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Bye.